Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Gusti hoy. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de AFM Cluster que arrancamos ya, titulado Gestión del riesgo ciber en un entorno de ciberataques. Pero es una jornada que vamos a celebrar de la mano de Mars, partner y preciado colaborador de AFM Cluster desde hace ya muchos años, a quien agradecemos su participación en la jornada de hoy y que tiene como objetivo compartir con vosotros información necesaria para que seáis capaces de cuantificar el riesgo de ciberataques en vuestras empresas y de cómo gestionarlos. Bueno, comparto con vosotros el contenido de la jornada de hoy. Yo soy Juanjo Gómez, responsable de Partners dentro de AFM Cluster, y os haré una pequeña presentación de lo que es AFM Cluster y el trabajo que desarrollamos dentro de AFM con las empresas del sector. En segundo lugar, Gonzalo Lujua de Mars hará una pequeña introducción de lo que es Mars como empresa, y seguidamente Nelia Argaz será quien comparta toda esta información referida a la cuantificación del riesgo ciber. Tendremos un último bloque para responder preguntas que tengáis, entonces os invito desde ya a enviar esas preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas o la de chat para que luego en este bloque final las podamos contestar. Bueno, por mi parte, simplemente contaros que AFM es el clúster que agrupa en España a las empresas que trabajan en el ámbito de las tecnologías de fabricación avanzada. Somos el sector que provee de equipos, de soluciones a las industrias manufactureras, a las que tienen que fabricar sus productos. Entonces, ese esquema que veis ahí es un esquema de clúster en el que integramos diferentes colectivos a través de diferentes asociaciones. Son los logos que veis en la parte exterior. La asociación original y originaria es AFM, que es la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta y de las partes de la máquina herramienta, los accesorios, los componentes y las herramientas. Son pues unas 130 empresas fabricantes de estos equipos con un recorrido pues bueno, muy largo en la industria, muy tecnológicas, muy internacionalizadas y con ese perfil, ¿no? Y alrededor de esa piedra angular hemos ido construyendo e incorporando otros colectivos que tienen relación con ese ámbito de las tecnologías de fabricación. Entonces, otros colectivos son, por ejemplo, Adimat, donde integramos a las empresas del ámbito de la fabricación aditiva y la impresión 3D. Son empresas que proponen soluciones desde el ámbito de las tecnologías de fabricación aditiva para las diferentes industrias. Es otra forma de fabricar piezas, ¿no? Con esas tecnologías. En tercer lugar, en Esquin incorporamos a fabricantes de herramientas de mano que van también a la industria. Son proveedores de herramientas de mano para las industrias manufactureras y también son fabricantes. En AFMEC, que veis a la izquierda, es la asociación de empresas de mecanizado. Son talleres de subcontratación que tienen una serie de equipos, una serie de tecnologías para fabricar con ellas piezas para terceros. Es un colectivo evidentemente muy amplio. Hay unas 180 empresas asociadas en AFMEC y son los que fabrican esas piezas para terceros. En quinto lugar, APTEC es la asociación de startups que tienen una propuesta, un producto, un servicio para las tecnologías de fabricación avanzada, para ese tipo de empresas. Ahí incorporamos a más de 100 startups, que son empresas jóvenes que trabajan en tecnologías pues del ámbito de la digitalización para lo que es el mundo de la fabricación avanzada. Y por último, la asociación más reciente es STEC, donde incorporamos a los fabricantes de tecnologías habilitadoras, la digitalización desde el punto de vista de empresas maduras, pero también la automatización, la robótica, el software, el hardware y también las empresas que trabajan pues, en el ámbito de la reparación, los servicios para empresas industriales y demás. Entonces, todo este conglomerado son más de 600 empresas, donde también incorporamos por debajo otra serie de colectivos o de áreas de trabajo. No son propiamente asociaciones, pero sí son focos de interés. Y aquí principalmente trabajamos en el ámbito de los partners, ¿no? Que es la parte de la colaboración. Ahí integramos a empresas, organizaciones que tienen una propuesta de valor para este ámbito, ¿no? Para estas empresas asociadas. Entonces ahí tenemos a más de 90 partners de diferente perfil que tienen una actividad complementaria para el sector y Mars es uno de ellos. También trabajamos en la parte de tecnología a través de INVEMA, en la parte formativa a través de IMH Campus y en la parte del talento a través de Join, que es un portal de empleo industrial. Vale, y luego
Respecto a los servicios que trabajamos en AFM, os he contado los colectivos que agrupamos y en segundo lugar los servicios que damos, ¿no? ¿En qué les trabajamos? Bueno, pues en primer lugar, la parte del obvio representación institucional desde el punto de vista del contacto con las diferentes administraciones para contar y trasladar cómo somos como sector, qué tipo de trabajo hacemos y bueno, qué tipo de decisiones son interesantes para esas empresas, ¿no? En segundo lugar, la parte de mercados, la parte comercial, intentando pues, actuar o incidir en mercados interesantes para nuestro sector para que tengan una presencia en nuestras empresas, puedan entrar en contacto con clientes y demás. La parte de tecnología es fundamental porque es lo que vertebra todo ese desarrollo tecnológico que las empresas aplican en sus productos y sus soluciones, y en la parte de comunicación es el canal a través del cual comunicamos el valor que tenemos como sector y como empresa. La parte de seguridad está ligada a tecnología, pero sí que es un área concreta desde donde evaluamos el cumplimiento de las máquinas que salen de nuestros talleres con la normativa específica pues a nivel europeo, a nivel de legislación de seguridad. En cuanto a las personas, pues bueno, al final es una colaboración muy estrecha con centros formativos para captar talento y para atraer talento al sector, para pues bueno, incidir en un poco lo que necesitamos a nivel de personas y que sean luego esas personas se formen y acaben en nuestras empresas y aporten ese valor. Y por último, hay dos áreas más relacionadas con la parte de cooperación y la de ayudas que son un poco más genéricas, porque al final la cooperación está en todo lo que hacemos y las ayudas también se refieren a diferentes tipos de ayudas que pueden incidir en nuestro sector. Entonces, bueno, pues sobre todas estas cosas os invito también a que os acerquéis, a que compartáis necesidades y podamos trabajar conjuntamente. Ahí tenéis mis datos de contacto. Y ahora así pasamos a la parte interesante del webinar de hoy. Entonces doy la bienvenida a Gonzalo Lujua de Mars para que nos haga esa introducción de Mars. Gonzalo, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, Egunon. En primer lugar, Juanjo, pues agradecer al Clúster AFM la oportunidad de poder presentar esta temática tan interesante que tanto nos está afectando a día de hoy. Y en segundo lugar, daros la enhorabuena por todos los servicios de valor que cada vez estáis ofreciendo más a vuestros asociados. Nosotros llevamos muchos años colaborando con vosotros y la evolución que estáis dando, la verdad es que es impresionante. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Como decía, si os parece, voy a compartir una breve presentación para que podamos situar ligeramente Grupo Mars McLennan qué somos, qué significamos. Espero que estéis viendo. Mars McLennan, realmente lo que hacemos, ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento y soluciones en materia de riesgos, estrategia y capital humano. Somos compañía americana, estamos presentes en más de 130 países, contamos con una estructura de más de 80.000 empleados y llevamos una trayectoria ya de más de 150 años. Somos compañía líder en asesoramiento en materia de riesgos y ofrecemos soluciones desde un punto de vista basado en la cuantificación y gestión del riesgo. A nivel de consultoría, que es el área específica que vamos a tratar hoy, nuestras soluciones ofrecen la experiencia técnica y los recursos globales necesarios para crear e implementar estrategias de gestión de riesgos. A nivel nacional, como podéis ver, estamos presentes desde el año 1970, contamos con una plantilla de más de 900 personas y una red de oficinas de más de 12 puntos. Y contamos con una cartera de clientes de más de 3.000 referencias. Y el norte, que es lo que realmente nos interesa, nuestra presencia está en la Torre Iberdrola. Ofrecemos total gestión directa y proximidad a nuestro cliente. Tenemos una capacidad de resolución inmediata de cualquier necesidad y siempre vinculado a lo que es la gestión global de lo que serían los programas de riesgos, programas integrales desde el punto de vista patrimonial, financieros, personales, consultorías financieras, no financieras, de recursos humanos, colocaciones de riesgos y gestión de siniestros, que es una parte importante de todo este proceso. Y sin más, le doy el paso a mi colega Nelly Argaz, que como bien has podido presentar, es nuestra directora europea de ciberriesgo y quien va a liderar la ponencia de hoy. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos. Voy a compartir la pantalla para tener un poco de soporte documental.
Aquí vamos. Bueno, ¿de qué queríamos hablar hoy? Hoy queríamos hablar de lo que nosotros llamamos la gestión avanzada del riesgo, en concreto del riesgo ciber, en todo lo que sería la industria, ¿no? Hay muchas metodologías de gestión. Esto vamos a ir un poco más allá de lo que es la pura metodología, sino muy centrado en la cuantificación económica del riesgo. Para que nos hagamos o para que lo posicionemos, el contexto sería, podemos aplicar metodología ISO 27 o NIST, o incluso la más recomendable sería metodología FAIR, ¿vale? de lo que sería gestión del riesgo ciber. Y on the top, sobre ello ya haríamos esa gestión avanzada con la cuantificación. Entonces, lo que queremos explicar aquí es, primero, por qué hacemos esto y segundo, cuáles son los pasos o temas clave a utilizar para que esta metodología realmente pueda ser aplicable. Porque realmente tiene una serie de factores que tenemos que considerar. Entonces, para ello, vamos a hacer una brevísima introducción a lo que sería el estado actual, el contexto actual de cyber. Muchas de las cosas que vamos a decir en este caso ya estaréis muy familiarizados, otras a lo mejor no. Después, esas consideraciones clave previas que tenemos que tener en cuenta antes de subirnos a una cuantificación avanzada. Recordemos que para llegar a este punto tenemos que tener cierto nivel de madurez. Y después, oye, ¿cómo podemos interpretar los resultados? Para avanzar un poco el tema, nosotros lo que hacemos como advisors, no sé por qué lo digo en inglés, como asesores de riesgo, lo que intentamos es unir lo que sería el mundo financiero con el mundo de ciberseguridad, que hasta ahora era un poco antagónico, ¿no? Cada uno miraba para un lado. Es lo que intentamos conseguir, luego veremos por qué. Bien, comenzamos con la introducción. Un poco de contexto. Como decía, vosotros estaréis súper familiarizados. El contexto actual a nivel de ataques, de una manera muy generalística, sin meterme todavía en riesgos, es que tenemos completamente, vamos a llamar, integrados a nivel conceptual. Espero que las redes las tengáis segregadas, pero a nivel conceptual tenemos una integración de lo que llamaríamos información, tecnología industrial, ¿no? Todo OT, IT, IoT, y eso lo que genera es un patiburrillo de diferentes tecnologías en las que tenemos pues, desde sistemas Windows hasta actuadores, que desde luego la forma de gestionar no únicamente estos sistemas, sino la seguridad de estos sistemas varía completamente. Y de hecho, la forma de atacar, de realizar un ataque, pues realmente también varía. ¿Por qué? Básicamente porque el nivel de madurez, ya desde el punto de vista fabricantes en seguridad de la información, nada tiene que ver en el mundo OT con el mundo IT, desgraciadamente. Hay un nivel de madurez generalizado bastante más bajo en OT. Y esto supone un reto al final, porque lo que tenemos es que gestionar la seguridad de manera integral en la compañía. Otra de los puntos que quería comentaros dentro del contexto actual es que en materia de gestión de riesgos, no sé si a vosotros os habrá pasado, es que cuando nosotros estamos, o en mis épocas previas, cuando hacía análisis de riesgos, lo que analizábamos pues era riesgo X, riesgo Y, riesgo Z, ¿no? Como si fueran riesgos, vamos a llamar, completamente autónomos. Lo que significa, o sea, la realidad nos dice, y tenéis que pensar que nosotros estamos gestionando siniestros, o sea, por nosotros pasan, pues, cuando una empresa sufre un incidente de ciberseguridad, nosotros estamos ahí para ayudarles a la recuperación operativa y la financiera, con lo cual tenemos cierta experiencia en ver qué es lo que está pasando y cómo ha sucedido ese riesgo. Y lo que vemos, y en eso estaréis muy de acuerdo con nosotros, es que lo que sucede son vectores de ataque, y en ese vector de ataque pues, tú tienes, por ejemplo, un riesgo phishing que se ha materializado, que ha hecho varias pruebas, finalmente ha conseguido meternos un bicho, un ransomware, y finalmente el atacante ha escalado privilegios y nos ha metido el ransomware en toda la organización, y además nos va a intentar extorsionar con un data breach, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos son 3 riesgos materializados. La realidad nos dice que, hombre, esto no tendríamos que analizar riesgo ransomware, riesgo data breach, sino, por poner un ejemplo, sino que dentro de lo que sería el estudio, que finalmente le llamamos riesgo ransomware, esto tiene que estar de alguna manera relacionado. Por otro lado,
lo que tenemos es los riesgos generales. Y con riesgos generales me refiero a riesgo de pandemia, riesgo de regulatorio, riesgo de emerging technology, riesgo de etcétera, etcétera. Todos este riesgo geopolítico, por cierto. Todos estos riesgos también inciden de alguna manera en la probabilidad. Hay un factor de corrección ahí que tenemos que introducir para modificar la probabilidad de que el riesgo se materialice o no. Por ejemplo, ahora estamos, y por eso lo comentaba, con el riesgo geopolítico, con la guerra que tenemos al lado, que estamos todos con el paraguas al lado para verlo y decir, bueno, a ver lo que nos cae. Por ahora no se está notando demasiado, pese a que así sí que ha habido ataques a nivel de ciberseguridad de Ucrania a Rusia y viceversa, pero todavía no hemos tenido ninguna repercusión grave para el resto de países vecinos. Pero igualmente estamos ahí con el paraguas preparado. A ver lo que pasa. Y después, otra de las cosas que queríamos comentar para cerrar esta parte del contexto es, bueno, como decía, nosotros gestionamos los siniestros, de manera que dentro de toda esta gestión de siniestros no solo identificamos cómo entran, sino también cuánto están pagando las empresas para poderlo gestionar. Con toda esta información hacemos diferentes estudios. Y lo que hemos identificado es, dentro de lo que sería este estudio es público, os dejo la fuente ahí para que lo podáis chequear. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, con el tipo de siniestros ransomware, que pensamos que solo afecta a IT, aquí afecta a todo aquello que esté conectado a una roseta, lo que estamos viendo es que si de 2016 a 2019 hubo un incremento sustancial, de 2019 a 2020 ha habido un incremento solo en un año de un 104%. ¿Vale? Que es una barbaridad. Y en tema ransomware, en la industria manufacturing es realmente interesante, porque lo que se dieron cuenta los ciberatacantes es que no hay una parte cultural que también es importante nombrar, pero en términos generales, una empresa a la que le paran la fábrica tiene mucho más apetito, vamos a decir, a realizar un pago más rápido que a una empresa que obviamente le paran únicamente el SAP. Depende del tipo de empresa, no estoy hablando de empresa financiera, y entonces lo que ha pasado es que este sector ha subido en el ranking y se ha posicionado como el segundo más atacado exitosamente, justo por detrás del sector financiero, lo que igual no deja de ser un dato interesante en todo lo que sería ransomware. Continuamos con el ransomware. Pero antes sí queríamos ver un poco, estos son datos que todavía no están publicados, son datos de más de cómo estamos viendo los siniestros ciber en Europa. Si veis los incrementos que tenemos a nivel general, desgraciadamente este año todavía no vamos a ver, creemos, no vamos a ir para abajo todavía, no vamos a llegar a la cota máxima. Creemos que todavía va a continuar habiendo siniestros en el corto plazo, a lo mejor dentro de 10 años no es así, pero en el corto plazo, 2, 3, 5 años, seguimos viendo que van a ir subiendo, con lo cual sigue siendo un negocio bastante desgraciadamente para todos, bastante lucrativo, con lo cual siguen haciendo muchos ataques. Y después abajo tenemos nosotros una pequeña clasificación de los siniestros por tipología de escenarios. Ya veis por qué nombramos el ransomware, porque suponen el 38% de los claims. Cuando digo de los claims es de aquellos siniestros, o nosotros llamamos de estos incidentes sucedidos, que se pueden reclamar. ¿Vale? Después hay una serie de riesgos de ciberseguridad que están ahí, por ejemplo, que afecten a la reputación, o que afecten, o que simplemente no se puedan reclamar, porque no hay mejor manera de demostrarlos, que no es nada residual. Pero de algún modo aquí tenemos una muestra representativa. ¿Qué es lo que estamos viendo con el ransomware? Y perdonad que continúe con este tema. El tiempo medio de disponibilidad. No solo se ha incrementado a nivel de frecuencia, sino que encima el tiempo medio de indisponibilidad, es decir, de impacto, ha subido de 16 a 23 días, solo en un año. Y los datos con filtración de datos ha subido al 81%. Ya no estamos hablando de casos que amenazan con extorsión, que era lo que teníamos
hace un tiempo, sino casos que realmente se hayan exfiltrado los datos, que nosotros tengamos registrados. Recordemos que esto no es información pública, esto es datos registrados de siniestros en marzo. Y después, respecto a la extorsión, ¿cuánto es el coste medio? El coste medio nos estamos refiriendo a no cuánto me piden al inicio, sino tras una negociación, cuál es el coste que las empresas están pagando actualmente que nosotros tenemos registrados, por 650.000. Aquí, no sé si tendréis esta pregunta, pero me adelanto un poco. ¿Qué es lo que solemos ver? Primero, la recomendación es nunca, siempre, no pagar, porque si pagas acabas siendo cliente, ¿no? del ciberatacante, y esto es lo que hay que evitar. Pero la realidad es que, bueno, es que hay empresas que realmente o no abren el chiringuito o pagan. Bueno, aquí se hace un estudio y estas cosas desgraciadamente suceden. Hay una motivación también cultural interesante de análisis, depende un poco de la localización geográfica. Pues hay localizaciones pues, que están como más, vamos a llamar, entrenadas a la hora de no pagar por ninguno de los medios, por no dejarse extorsionar. Y hay otras que esto depende un poco de la cultura y de la necesidad de cada compañía. Pero estos datos reales que tenemos actualmente en Mars. Bien, y ahora os lanzaría una pregunta que no vais a poder responder, pero que intentaré responder yo por vosotros. Según vosotros, ¿qué factor creéis que predomina, qué factor no técnico, sobre los habilitadores de un siniestro, sobre los habilitadores de un siniestro de ciberseguridad? Muchos de vosotros sabréis el factor humano. Y diréis, sí, por supuesto, el factor humano es uno de los habilitadores, pero al final lo que subyace debajo de todo esto y que queríamos llevar a poner encima de la mesa es el entendimiento. La ciberseguridad en general, y cuando hablo de ciberseguridad me refiero a seguridad, tomo el nombre de marketing, pero me refiero a seguridad de la información, seguridad IT, seguridad OTs, incluso seguridad física. Es un campo muy amplio, es un campo además muy complejo, que a la hora de poderlo explicar, como no tenemos tampoco es etéreo, realmente es complicado. Es decir, cuando yo recuerdo en previas experiencias tenía que subir al comité de dirección y decía, necesito este valle porque hoy tenemos una serie de vulnerabilidades que tenemos que solventar, y esas vulnerabilidades se llaman, pues, oye, hay que quitar los usuarios administradores, etcétera, etcétera. Y decía, oye, no, pues eso no se acababa de entender, es muy difícil de explicar, y que prácticamente no lleva inversión. Imaginaros cuando ya estaba hablando de inversiones, ¿no? Entonces, si en este caso os pasa. Entonces, lo que nos sucede es que hacer entender ciberseguridad es complicado, y alguien que no entiende, o alguien que tiene que invertir, si no entiendes la inversión, no vas a invertir. Al final, si no se entiende, no lo vamos a entender. Entonces, lo que intentamos es ahora darle un poco la vuelta a esto y comenzar a hablar su idioma. Y cuando estamos hablando de ciberseguridad, ya no intentamos decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando está claro, sino qué significa el riesgo ciber en los estados financieros de la organización. ¿Cuánto puede llegar a costar el riesgo ciber en los estados financieros de la organización? Y no solo eso, sino que vamos a identificar también cuánto puede llegar a costar cada uno de los riesgos ciber más importantes que tenemos en la organización a la hora de poder hacer una planificación de las medidas que tenemos que implementar, tanto medidas de mitigación como medidas por ejemplo, de transferencia o incluso aceptar. Pensad que y yo creo que esto no se habla mucho de ello, creo que es importante cuando se materializa un siniestro ciber, un riesgo de ciberseguridad. Tenemos ocasiones, en concreto, por ejemplo, en industrias químicas, industrias farma, en algún caso, etcétera. Lo que tenemos es que no únicamente se levanta la póliza de ciberseguridad. Dependiendo del tipo de siniestro, puede levantarse la póliza ciber, la póliza de fraude, la póliza de daños materiales, que muchas veces tiene esa gran exclusión de te lo pago X, exceptuando cualquier evento que sea generado por un ataque de ciberseguridad. O sea, si hay un fuego generado por un ataque de ciberseguridad que lo puede haber, no está cubierto. Y después también puede levantarse la póliza de consejeros y delegados. Y esto es algo bastante interesante, porque si se demuestra que no se ha gestionado bien o con la debida diligencia este riesgo,
oye, pues a lo mejor hay que, el consejero delegado aquí va a tener que dar ciertas justificaciones, ¿no? Y no estaría incluido en póliza. Con lo cual, es importante también ayudarles a entender cuál es el riesgo ciber, no únicamente en las personas que manejan la información y los sistemas, que esto estaríamos hablando de, bueno, las sesiones de conversación, etcétera, sino también aquellas personas que toman la decisión intentando hablar también en su lenguaje. Y de ahí la cuantificación del riesgo ciber. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en los outputs y cómo interpretamos los resultados. Consideraciones clave. Como consideraciones clave, durante el análisis y evaluación de riesgos, no me voy a meter en que utilicéis metodología NIST, metodología 27, recomendamos FAIR, pero tampoco esto se puede hacer on the top. Lo que es importante es que durante el análisis consideremos que los riesgos son dependientes y están conectados. Es decir, que cuando estamos hablando de riesgos ciber no tenemos que mirar únicamente nuestra compañía, tenemos que mirar qué están pasando en el entorno, no únicamente a nivel de ciberseguridad, sino a nivel de riesgos en general. Para eso nosotros escribimos el Global Risk Report, aquí tenemos un extracto junto con FURI, lo cual es un report que es bastante interesante, que si no tenemos un especialista en riesgos, en cada uno de los riesgos en la organización, que esto es algo normal, perdonad que se me ha ido la luz, bueno, si no tenemos un especialista en geopolítica, que eso es algo normal, al menos podemos reposarnos en esta tipología de informes. Y por otro lado, también los riesgos de ciberseguridad. No pensamos que un riesgo de data breach sucede así de la nada. Hay un vector de ataque que tenemos que considerar. Antes de pasar a la cuantificación, y por eso me refería a metodología FAIR, por ejemplo, es importante que intentemos también evitar el grado subjetivo totalmente subjetivo de yo creo que es un riesgo alto. Vamos a intentar calcularlo de algún modo en ese sentido. Después, durante la cuantificación, cuando estamos hablando de cuantificación, y aquí os adelanto, como antes, estamos hablando de metodología actuarial, es importante que los datos sean reales, es decir, no podemos basarnos en estimaciones de una revista, incluso en estimaciones gubernamentales, porque no son reales. Lo que necesitamos es, oye, ver las facturas y cuánto realmente se están gastando en cada partida económica. Y otra de las cosas que era el gran pero y la gran barrera que teníamos hasta ahora, porque ahora recibimos muchísimos siniestros, es tener una base de datos suficientemente alimentada, suficientemente frecuente como para poder modelizar, como para poder aplicar esta metodología actuarial. Recordemos, metodología actuarial, metodología que utiliza el sector asegurador para ver si mete su dinero en un riesgo u otro, básicamente. Totalmente regulada por Solvencia II y probadísima. Obviamente, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, lo que intentamos es ajustar la volatilidad, pero sigue siendo un riesgo. Es decir, aquí no hay certezas. Si fueran certezas, se acababa el negocio. Con lo cual, hablando de riesgos, nosotros lo que nos centramos, o lo que trata de centrarse esta metodología es, por un lado, identificar cuál es el riesgo que tienes ahora a nivel económico y por otro lado, identificar o simular qué pasaría si tú haces una inversión para reducir el riesgo. Entonces, ¿en cuánto se reduciría? Este tipo de conversaciones son entendibles, lo entendemos todos. A nivel económico lo entendemos todos, de manera que acerca un poco el entendimiento de algo tan complejo como ciberseguridad, que al final se basa en donde tenemos que ser capaces de invertir lo suficiente. De hecho, esta clase de ejercicios, nosotros, esto lo ha comentado Gonzalo, llevamos en Mars, está presente en España desde los años 70, el riesgo de ciberseguridad en Mars comenzamos a cotizar desde hace 25 años. Y una de las cosas que nos decían las compañías que tienen un nivel de madurez alto en ciberseguridad, es, sobre todo hablando en conversaciones con el board, lo que nos decían es, Nelia, pero si yo invierto 100.000 millones de dólares en ciberseguridad, ¿me aseguras que si soy atacado no me pasaría nada? Y la respuesta es no. Con lo cual, no únicamente vamos a dar respuesta en este sentido a cuál es lo mínimo que debería invertir, sino también hasta dónde tengo que invertir.
Con lo cual, de ahí va que durante la presentación al BOAR y al Comité de los Riesgos de Ciberseguridad es importante tener claro, tener un entendimiento profundo de, oye, ¿de dónde hemos sacado esto? ¿Cómo lo hemos calculado? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Evitando esto de las cajas negras, el riesgo son 5 millones y ya está, ¿no? Hay que explicarlo, ¿no? Y tener las herramientas para explicarlo. Entonces, como interpretación de resultados, aquí lo que tenemos es vamos a llamar la famosa curva de apetito de riesgo, lo que llamamos mitigar, transferir y afectar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por un lado tenemos de todo el conjunto de ciberseguridad, de ciberriesgos, disculpa, que hemos identificado, normalmente tienen una forma como esta, ¿no? Una gaussiana, vamos a llamarle, en el que en el eje de las Y tenemos la probabilidad, en el eje de las X tenemos el impacto, y normalmente los riesgos quedan acumulados como riesgos que tienen una alta probabilidad y una baja severidad, ¿no? Ahí tenemos una alta almagrana. Ese tipo de riesgos son los riesgos en los que, desde el punto de vista metodológico, nosotros aconsejamos mitigar. La severidad es entre baja y media, la probabilidad es muy alta, aquí hay que meter medidas. Después, en la otra punta, en lo que nosotros llamamos cola, tenemos lo que llamamos riesgos, vamos a llamarle existenciales, que son propias de la compañía, que si no se pueden transferir, pues no nos queda otra que aceptar. Si no tenemos mercado de transferirlo, pues los aceptamos y ya está, son existenciales de la compañía. Y después tenemos una parte que varía dependiendo no de la tolerancia al riesgo de la compañía, sino de su apetito, es un tema totalmente cultural, en que se recomienda transferir a un tercero. Son aquellos riesgos que suelen ser o tienen una probabilidad muy baja y un impacto muy alto. Estos son los riesgos que al mercado asegurador les gusta. Al mercado asegurador no le gusta tener muchos siniestros, aunque sean bajos, no les gusta. Lo que les gusta es siniestros con baja probabilidad. Con lo cual, a la hora de hacer un análisis, de interpretar los resultados, tenemos que ver exactamente más o menos por dónde nos queda ese conjunto de riesgos para poder aplicar el plan de gestión. ¿Y cuáles son los resultados que ponemos o que arroja el ejercicio? Y aquí tenemos una tablita que, para los que estemos acostumbrados a metodología actuarial, pues ya la vemos muchas veces, pero que vamos a intentar explicar. ¿Vale? ¿Cómo es el método? Al final, la metodología actuarial lo que trata es, en base a modelar, es decir, simular el comportamiento de los riesgos que se han identificado, riesgos de ciberseguridad, en un espacio de tiempo. Nosotros vamos a comenzar a interpretarlo matemáticamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros vamos a simular, en nuestro caso, 10.000 veces qué puede pasar el año que viene. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es que de toda esa magrana de riesgos que tenemos de ciberseguridad que tenemos identificados, ransomware, DDoS, data breach, etc., vamos a lanzar los dados. De hecho, la metodología utilizada es Monte Carlo, y vamos a ver que el año 1 pues, no se materializa ningún riesgo y el año 2 se materializa un riesgo. Volvemos a lanzar los dados. ¿Cuánto cuesta ese riesgo? Pues 10.000 euros. ¿Vale? Lo guardamos. Año 3, volvemos a lanzar los dados, no se materializa. Año 100, volvemos a lanzar los dados, se materializan 2 riesgos. ¿Cuánto cuesta el riesgo 1? Volvemos a lanzar los dados. ¿Cuánto cuesta el riesgo 2? Volvemos a lanzar los dados. ¿Sí? Y con eso lo hacemos 10.000 veces e identificamos cómo se comporta el modelo y cuántas veces sucede. ¿Vale? ¿Cuántas veces sucede y cuánto nos cuesta? Lo ordenamos de mayor a menor y comenzamos a hablar de percentiles. Aquí es importante decir que no únicamente utilizamos, obviamente, el análisis de riesgos propio que hemos utilizado, sino que incorporamos la base de datos de siniestros que tenemos registrado, ¿vale? Para dar, y esto es clave, porque si no, en términos de probabilidad no se podría calcular, nos estaríamos engañando al solitario. Entonces, ¿con esto qué es lo que hacemos? Ordenamos los eventos de mayor a menor y decimos, oye, pues en este que está marcado aquí, que es en periodos de retorno 1 entre 200, que lo que significa es, en el 99,5 de las veces, el riesgo materializado ha estado por debajo de 3 millones de euros. Ahí ya tenemos una cota, 3 millones de euros.
Cuando digo está marcado 99,5 porque es el periodo de retorno que Solvencia II indica como ese es el periodo de retorno mínimo que tenemos que escoger. Dependiendo del apetito de riesgo que tenga la compañía, pues si la compañía me dice, oye, yo es que tengo apetito cero al riesgo, yo contra más alto mejor, oye, pues a lo mejor cogemos un OT 500, esto es lo que se suele coger en daños materiales, por ejemplo, ¿vale? Que me dicen, oye, yo tengo cintura, pues oye, o nos regimos al mínimo, que es Solvencia II, e incluso pasamos a 1 entre 100 veces. Pues esto depende de la cultura de organización, del apetito, lo que decíamos en el punto anterior. Ok, pues en el 99,5 de las veces lo que tenemos es que el riesgo materializado es menos de 3 millones de euros. Ahora, ¿cuánto menos de 3 millones de euros? Es lo que nosotros vamos a llamar tail value at risk, que no aparece aquí, pero que es la media de todos los siniestros que se han sucedido. Es decir, eso también se puede calcular. En el 99,6, pues el máximo es 4 millones de euros y así vamos afinando, ¿vale? Después tenemos dos factores interesantes, que es la media de esas 10.000 veces son 74.000 euros. Y luego tenemos una desviación típica que nos habla de la volatilidad. Las desviaciones típicas en todo lo que sería riesgo de ciberseguridad suelen ser muy altas. Y una de las dudas que probablemente, como no podéis preguntar en voz alta, ya a ver si la consigo solventar yo o adelantarme yo, es si he dicho que es una entre 10, o sea, si lanzamos los dados 10.000 veces, ¿cómo puede ser que aquí llega hasta 5.000? Porque de 5.000 a 10.000 simplemente no se ha materializado, ¿vale? Y hasta aquí estaría un poco la metodología. Entonces, siguientes pasos, pues obviamente calculamos los riesgos para cada uno de los escenarios de riesgo representados, identificados, calculamos el agregado del riesgo para que la compañía tenga entendimiento de lo que significa a nivel económico, y después también somos capaces de separar, en este caso porque nosotros vamos por partidas económicas, cuál es el riesgo que pudiera ser transferible, independiente del mercado asegurador, porque luego el mercado va por otro camino, de el no transferible. Normalmente lo que solemos barajar pues, son que os hablo un poco de medias, que de transferibles suele ser un 30-35% de lo que sería todo el riesgo de ciberseguridad en general. Y hasta aquí quería llegar. Yo creo que más o menos me he adaptado al tiempo. A ver, muy bien, Juanjo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, yo creo que muy completo, muy interesante. Y bueno, si os parece, ahora abrimos este bloque de preguntas. También invito a Gonzalo a que se una a esta última parte. Y Nelia, creo que tenías, ¿no?, alguna última indicación o alguna recomendación para las empresas, ¿no?, sobre qué preguntas que os suelen hacer o qué cosas son como más importantes destacar. Yo os diría, la pregunta que, más que pregunta, es el... os diría que el sentimiento de, y por eso hacíamos esta sesión, más allá de lo que serían las capacidades técnicas de cada compañía, de cuando hablamos con un CISO, cuando hablamos con un responsable de seguridad o incluso con un responsable de IT, lo que nos suelen decir es, si yo tengo claro cuáles son mis vulnerabilidades, y es cierto, él lo tiene claro, pero el poder elevar el discurso y la preocupación a dirección pues es ciertamente complicado. Entonces eso es lo que con este tipo de metodologías conseguimos, es la barrera que conseguimos un poco romper, y sobre todo porque no estamos favoreciendo a uno o a otro. Lo que estamos favoreciendo es a la propia compañía. Al final el riesgo de ciberseguridad no es más que un riesgo de negocio. Solo es un riesgo de negocio cuando nos impacta, pero es un riesgo de negocio. Está claro. Bueno, pues os invitamos a todos a enviar preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas, la pestaña de chat, y ahora es el momento entonces de contestarlas. Yo, Nelia, por mi parte, bueno, si te quiero trasladar alguna pregunta, nuestro sector, pues eso, se compone de empresas industriales y muchas de ellas tienen plantas productivas. En algunos casos pues, son plantas en las que hacen piezas, en otros casos son integradores de diferentes partes que igual también vienen
bien con sus chips, con sus conexiones y demás de otros, pero en muchos casos hay plantas productivas. Tú en tu exposición hablabas, ¿no?, de que en la actualidad, pues bueno, tiene como más apetencia paralizar una planta productiva porque esa necesidad de trabajar pues hace pagar eso, ¿no?, lo que piden los ciberatacantes. Desde esa óptica de una empresa pues, industrial, manufacturera y demás, ¿cuál sería un poco el primer paso, ¿no?, para cuantificar bien los riesgos y evitar que eso se produzca? Como primer paso, si no hemos hecho un análisis de riesgos previamente, yo lo que recomendaría es hacer un análisis de riesgos, vamos a llamar, muy orientado a escenario, sobre todo para que no conozcamos el proyecto. Cuando estamos hablando de, que lo he repetido antes, metodología FAIR, son ser proyectos muy largos, demasiado largos, como para poder dar. Entonces, vamos a ir por escenario, oye, los riesgos que más me preocupan, de acuerdo a la base de datos siniestral que tengo, por ejemplo, yo, que os podemos orientar en ese sentido, son riesgos, ransomware que ha salido, etcétera, etcétera. Pues oye, hagamos un análisis únicamente de esos riesgos, estamos hablando de un proyecto de semanas, para identificar y para que nos dé datos rápido para que la compañía pueda identificarlos. Como riesgos más comunes o más preocupantes dentro de esta industria, pues yo señalaría ransomware, por supuesto, remote code execution, supply chain, todo lo que tenga que ver con supply chain, los cibercriminales, y el gran problema de esto es que además quedan muy tapados, todo lo que sería ataques a vendors y tal, cuesta de identificar hasta que se explotan. También es uno de los riesgos más preocupantes que estamos viendo actualmente en la industria. Cuando digo preocupantes, lo digo desde la perspectiva de impacto y la perspectiva de probabilidad también, ambas perspectivas. Bueno, muy bien, esa es nuestra realidad, ¿no? Al final son un montón de empresas pues, que tienen talleres, que incorporan diferentes tecnologías y que, bueno, que tienen ese riesgo, ¿no?, de que alguien les paralice el taller más allá del ataque pues, bueno, a la parte financiera y demás. Otra pregunta, bueno, que puede ser relevante, ¿no? La gran parte de empresas de FM Cluster son pymes, ¿no? Pues la media un poco de empleados ronda los 60 trabajadores, más o menos, son medianas empresas. Claro, esto en algunos aspectos de lo que has contado pues puede parecer una metodología como para empresa grande y demás. Tú a ese tipo de empresas, ¿qué les dirías, ¿no? O sea, ¿cómo transmitirles que realmente es importante tener esto trabajado, tener esto en cuenta y tener, bueno, una buena gestión del riesgo ciber? Pues que la primera pregunta que nos surge a todos es cuánto nos cuesta el riesgo. Da igual si es una pyme o eres una empresa grande. Y esas tenemos que ser capaces de responder. Y eso es cuantificable tanto en una gran empresa multinacional como en una empresa mediana, ¿verdad? Exacto, es cuantificar, claro. Los ciberataques pasan a todo. De hecho, a ver, tenemos además, de hecho, para las pequeñas y medianas empresas, o al menos limitado por número de trabajadores, lo del kit digital. Nosotros también somos agente digitalizador y, oye, aquí tenemos una subvención bastante interesante que nos va a habilitar a entender el riesgo y a alocar financieramente de manera informada las inversiones que tenemos que hacer en la compañía. Al final, lo que decíamos, si no lo entendemos, también tenemos que ayudarles, digo a ellos, pues al comité, al board, si no lo entendemos es complicado que inviertan aquí, pero es necesario, porque lo que está pasando actualmente a nivel de siniestralidad no lo habíamos visto nunca y esto continúa para arriba, desgraciadamente. Evidentemente entiendo que la tendencia, cada vez las empresas están más conectadas, cada vez son más vulnerables y me imagino que la tendencia es que, pues bueno, que este tipo de ataques continúen, sigan y aunque evidentemente se haga una buena prevención, pues el riesgo está ahí, ¿no? Entiendo que eso va a ser la tendencia, ¿no? Sí, como decía, más o menos hasta de 3 a 5 años lo que esperamos es que la tendencia siga subiendo, no va a desaparecer, pero que siga subiendo, es lo que estamos esperando, desgraciadamente. Y bueno, otra cosa, estamos muy centrados a la hora de decir, oye, el qué, pero que el objetivo es para poder gestionar el riesgo correctamente, con acciones de mitigación, acciones de transferencia. Recordemos que al final el seguro es un indicador también, es decir, si no te quieren asegurar,
imagínate cómo estás. Ya. ¿No? Y eso es lo que nos estamos encontrando ahora. Os diría que la mitad de compañías españolas es que no nos quieren asegurar, es que lo estamos pasando fatal para asegurarles. Entonces, Claro. al final, Melia, tenemos que aprender, sí. ¿podríamos decir a las empresas que puedan tener cubierto el riesgo con una póliza de cyber de cara a este tipo de ejercicios que hacemos nosotros? Habrá empresas que entiendan, bueno, yo ya tengo una cobertura de ciberriesgo que puede cubrir un ataque, yo estoy satisfecho, estoy cubierto, me podré enfrentar en algún momento a alguna dificultad en la renovación, porque ya no es solo que los criterios de selección que puedan tener las compañías de seguros para nuevos riesgos, para nuevos clientes estén incrementándose, sino que en las propias renovaciones también de pólizas ya existentes de ciber, pues también puede pasar que la compañía aseguradora diga, oye, yo a vencimiento de la póliza ya cancelo mi aseguramiento porque estoy detectando que los incidentes y los hackeos están incrementándose y tus niveles de ciberseguridad pues no avanzan al ritmo al cual están avanzando los hackeos. ¿Qué podríamos decirles? Pues primero, respecto a los límites, la decisión de qué límite tomar, como decía, no estamos asegurando una mesa que sabemos cuál es el punto económico de partida, que sabemos, bueno, la mesa nos ha costado tanto, cuál es la depreciación, pues por eso aseguramos. El de los ciber es más etéreo. Entonces, cuando estamos asegurando, pues lo que se suele hacer, o uno de los métodos es mirar al lado y decir, ¿tú por cuánto aseguras? ¿No? Hacemos un benchmark. Yo por 10 millones, pues yo hago lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la realidad luego las compañías? Que no pasan todas, pero esto nos lo hemos encontrado. Que es que cuando se materializan siniestros, en vez de costar 10 millones, cuesta 20, pues alguien dice, ¿quién es el listo o lista que ha asegurado por solo 10 millones? Entonces dices, ¿yo por qué? Hice un benchmarking. Claro, esto es muy diferente a decir, bueno, es que hice un estudio actuarial, más allá de esto, hay otra metodología y este estudio en ese momento nos dijeron que es tanto un nivel. Bueno, la cosa cambia mucho a nivel de justificación interna. Desde el punto de vista de la renovación, bueno, ya sabemos todos que la capacidad del mercado se ha reducido muchísimo, de manera que donde antes el cliente escogía el seguro, ahora es el seguro que te escoge a ti. Con lo cual, lo que tenemos que tener es un conjunto de medidas mínimas, adecuadas de acuerdo a la época en la que estamos hablando. Las medidas adecuadas hace 5 años no son las de ahora, ni mucho menos. Ha evolucionado muchísimo y además el mercado se está profesionalizando también. Recordemos que el mercado es el que paga, con lo cual está bastante concienciado en este sentido. Esto que nos dice es lo que vamos a conseguir desde el punto de vista de cuantificación. Yo creo que la parte más importante es dar consistencia financiera a todo el plan de mitigación. Esa yo creo que es la parte más importante. Después, dar consistencia financiera también a la parte de transferencia y después darle consistencia propiamente a la póliza. Es decir, si nosotros hacemos este ejercicio, tenemos las herramientas para poder discutir con el mercado asegurador de, oye, cúbreme este riesgo que es el que me interesa a mí, no el que le interesa al resto de la industria, porque me interesa a mí ese riesgo. Entonces nosotros vamos a tener más herramientas. No sé si he respondido a Ha respondido, sí. Por resumir, realmente para todas aquellas que tengan ya una póliza, la inversión en este tipo de ejercicios va a revertir en el que van a minimizar las posibilidades de tener hackeos y, por supuesto, las condiciones de renovación que puedan tener en su póliza cyber pues serán más bajas, o serán unos planteamientos de incremento de primas más bajos que lo que serían si no hicieran este tipo de ejercicios. Sí, bueno, la posibilidad de minimizar la probabilidad de hackeos va a depender de qué conjunto de acciones de mitigación finalmente implementemos, ¿no? Pero desde luego va a ser una decisión informada. Y esto ya os digo, aplica a pymes bastante, de hecho, y aplica obviamente al resto de compañías. La diferencia, pues que el ejercicio se tiene que adaptar. No podemos estar 2 años haciendo un ejercicio en una pyme. En una pyme tiene que ser mucho más rápido y adecuado a sus necesidades, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues
Gonzalo, Nelia, muchísimas gracias a los dos por compartir vuestro conocimiento y esta información con las empresas de AFM Cluster. Por mi parte, pues bueno, daros las gracias. Comentar también a todos los que estáis siguiendo el webinar que os enviaremos datos de contacto e información de lo que hemos contado hoy para que podáis, pues bueno, casos particulares o necesidades concretas de vuestras empresas, hablaros directamente ya con Gonzalo o con Nelia. Así que, bueno, gracias a los dos. Muy bien. Gracias a vosotros, Juanjo, por la invitación. Y a todos los que habéis estado, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Somos AFM Cluster.